Hoy hablaremos sobre el estado del hombre que está bajo el dominio y el poder del pecado. ¿Cómo fue que el hombre quedó bajo el poder y el dominio del pecado? Vamos a leer para nuestro estudio hoy Génesis 3 del verso 1 al verso 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este texto nos va a servir para poder comprender, aunque sea de forma breve, cuál fue el resultado del pecado y cuál es la condición verdadera del hombre bajo el dominio y el poder del pecado. Quiero comenzar diciendo que estamos hablando sobre doctrinas de salvación. Y es importante que las comprendamos porque si algo en los últimos años, me estoy refiriendo quizás a los últimos 50 años, si algo se ha menospreciado y se ha minimizado, es referente a la condición pecaminosa del hombre natural, de aquel hombre y mujer que no han venido a Dios y que no han sido llamados y no gozan de la salvación. De tal manera que el pecado hoy se ve como un comportamiento más y en muchos casos como un comportamiento aceptable y recompensable también de parte de la sociedad. Sin embargo, la Escritura no nos muestra tal cosa. Así que vamos a hablar un poco hoy acerca de esto. ¿Cómo empezó el pecado? Punto número 1. Satanás empleó a la serpiente para engañar a Eva. Esto lo podemos ver en Génesis 3:15 y en 1 Timoteo 2:14. Empezó plantando unas dudas acerca de la transmisión de la palabra de Dios y distorsionándola también, la palabra de Dios, lo cual condujo a Eva a distorsionarla y enfocarse en un aspecto incidental del árbol. A Eva le pareció que el árbol era agradable a la vista, era codiciable, su fruto era codiciable, y se centró básicamente en ello. Luego, negó la palabra de Dios, imputó a Dios un motivo ulterior y extendió una oferta, en un sentido, una oferta absurda. Sin embargo, para Eva, en primera instancia no lo fue así. Le pareció al oído agradable lo que escuchaba. Podía alcanzar sabiduría y podía ser una mujer completa y totalmente independiente. Se le ofreció tener una conciencia como la conciencia de Dios, y en ese sentido y en esa lógica, para Eva era importante vivir en esa realidad. Sin embargo, la propuesta era absurda porque era falsa. Finalmente, Eva actuó de acuerdo con observaciones personales acerca del árbol, acerca del fruto y acerca de lo dicho por Dios. Dejó de un lado lo que escuchó de Dios, dejó de un lado la palabra de Dios y puso en su corazón la mentira de Satanás. El relato de la tentación de Eva es el relato del pecado de Adán. La Biblia enfatiza el pecado de Adán, no el de Eva. Y eso es algo que debemos de comprender, porque en el estudio de este asunto siempre nos referimos al pecado de Eva. Sin embargo, la Escritura, tanto aquí en Génesis como en otros textos más, siempre
nos refieren el pecado de Adán. Utilizando a la mujer, Satanás utilizó la bendición terrenal más alta para un fin siniestro. Dios había dado a Adán compañía en la persona de Eva, para compartir la vida, para hacer la voluntad de Dios juntos y para vivir permanentemente en esa voluntad dentro de la soberanía y de los planes de Dios. Y Satanás tomó esa bendición para destruir en la vida de Adán y de Eva lo que Dios estaba construyendo. Así mató a 2 pájaros de un solo tiro, afectando la relación entre ellos y Dios y entre ellos mismos. Porque sin duda, si seguimos leyendo el capítulo 3 de Génesis, podemos ver que la reacción inmediata tanto de Adán como de Eva fue de temor, fue de angustia, fue de miedo y también de vergüenza, y entonces corrieron a esconderse. Y aunque no vemos textos que hablen sobre la relación de Adán y Eva, sí podemos ver el fruto de esta relación en los actos de violencia de Caín sobre Abel. Sin duda, Caín creció junto con Abel en un ambiente donde la violencia de alguna forma se hacía visible. Seguramente entonces la relación de Adán y Eva no caminó por un camino suave, sino se convirtió en un camino duro para ambos. Punto número 2. ¿Cómo entonces fue posible el pecado? En realidad la Biblia no nos habla estrictamente de esto. No podemos tampoco tomar el pecado de Satanás como referencia para comprender el pecado de Adán y Eva, porque en el caso de Adán y Eva hubo un tentador, y en el caso de Satanás no fue así. Sin embargo, sí podemos comprender, a la luz de toda la Escritura, que en medio del pecado de Adán y Eva, la soberanía de Dios no sufrió ningún cambio. Es decir, Dios siguió siendo soberano, como lo seguía siendo sobre Satanás, siguió siéndolo sobre Adán y Eva. Y eso nos muestra que a pesar de que ellos se rebelaron, Dios nunca perdió el control. Y esto nos lleva a una comprensión sobre qué era lo que estaba pasando. Dios, sin duda alguna, estaba ejerciendo y aún ejerce un proceso de disciplina sobre aquellos que se rebelaron en el principio. Y esto incluye a Satanás. Y para que esto ocurra, el Edén tenía que ocurrir y la caída también tenía que ocurrir. Esto no salió de los propósitos y de los planes de Dios. Punto número 3. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado personal es culpa, vergüenza y miedo. Y eso lo vemos en Génesis 3, 7 al 11. Podemos ver a Adán y Eva esconderse de la presencia de Dios y tener vergüenza de sí mismos. La desintegración de las relaciones interpersonales en el verso 3, en el capítulo 3, verso 11. Podemos darnos cuenta de esto. Pero lo más importante, vino un juicio divino. Versos 14 al 19. El pecado sin duda siempre va a traer juicio. Dios no pasa por alto el pecado. Y este juicio deja ver, sin temor a dudas y sin dejos de oscuridad, que 2 cosas ocurrieron. 1, la naturaleza del hombre fue transformada de la santidad al yugo del pecado. Pero también podemos darnos cuenta que este hombre, en su totalidad, cayó completa y totalmente, espiritual y moralmente, delante de Dios. No quedó nada en la vida de Adán y Eva, absolutamente nada, que pudiera ser rescatable fuera de la misericordia divina. Y finalmente, la 4ª consecuencia del pecado es la desintegración personal. Y podemos verlo en el verso 19. El hombre perdió una comprensión sana de sí mismo. Y perdió una comprensión sana del otro, del cercano, del que tiene a su lado.
en este caso Adán de Eva y Eva de Adán. Y podemos darnos cuenta que el pecado indudablemente siempre destruye. Y esto lleva consigo a una realidad, la culpa y la corrupción de la raza humana. El ser humano, todos los descendientes de Adán, finalmente hemos adquirido la misma condición. No se trata de ser, desde la perspectiva humana y desde la moral humana, personas malas. La realidad es esta. Se trata que ante los ojos de Dios, ante los ojos del Creador, de aquel que dio la vida al hombre, el hombre, cayó y nada bueno quedó en él. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos deja ver con toda claridad, que el hombre en todo momento de su vida, conserva fuera de la gracia de Dios esta condición caída, completa y total. Calvino decía que solo la gracia de Dios detiene la corrupción de la naturaleza del hombre. Y eso es algo que no podemos olvidar. Fuera de la gracia divina, el hombre no tiene oportunidad. ¿Qué significa entonces el pecado? Algunas perspectivas deficientes, pero que necesitamos revisar, dirían así, que el pecado es un acto individual, que el pecado es una acción privada, que el pecado es egoísmo, que el pecado es pérdida de la tendencia para hacer el bien, que el pecado es orgullo, pereza y falsedad. Esto suena bien, pero en realidad el pecado es mucho más que ello. Desde la perspectiva reformada, el pecado se define con referencia a Dios y su ley, es decir, es vivir en contra de Dios. El Salmo 51, verso 4 nos recuerda esto. El pecado no es ser alguien que hace cosas que no son bien vistas, no. El pecado es vivir en contra de Dios. Consiste en falta de conformidad, omisión o transgresión, comisión de la ley de Dios. El pecado no es otra cosa más que rebelión. El pecado es un mal real, no es una privación del bien, sino es vivir en el yugo de la maldad, en el yugo del corazón de Satanás, del cual brota maldad permanentemente. ¿Qué podemos concluir entonces? Lo que dice Romanos 3:23, que la paga del pecado, sin duda, siempre es muerte. Muerte sobre esta tierra, porque aquel que su naturaleza no ha sido transformada a la imagen de Cristo por gracia divina, vive sujeto y esclavo en esta vida del yugo del pecado. Su comprensión de la vida será limitada, sujeta siempre a la filosofía humana, pero no a la verdad de Dios. Pero por el otro lado, el pecado también es muerte eterna. Aquellos que mueren en pecado, aquellos que no han sido llamados al arrepentimiento, aquellos en quienes la gracia de Dios no tomó posesión de la vida, sin duda alguna, van al infierno en espera del juicio, y ya en el juicio recibirán sentencia para vivir por la eternidad lejos de Dios, lejos de la misericordia, en el lago de fuego. El pecado siempre mata, el pecado siempre lleva a la muerte. Hay dos cosas que quiero reafirmar en esta noche. Número 1, el ser humano, después de Adán, nace, crece y muere en pecado, en tanto no regrese a Dios, no por la religión, no por la voluntad humana, sino por la obra de Dios mismo. Y por el otro lado, dependiendo de lo que acabo de decir, es solo por gracia, exclusivamente por gracia, que podemos ser libres de ese pecado. Dado que totalmente estamos caídos,
dado que moral y espiritualmente estamos caídos. El ser humano necesita la obra de Dios, no la obra de la religión, no la obra de la moralidad humana, sino el rescate del Dios Santo, del Dios del que emana la vida, del Dios que se ha revelado en su palabra, de ese Dios perfecto y justo. Necesita que ese Dios vaya a su rescate, le encuentre ahí en su pecado y muestre misericordia al llevarlo a Cristo. Y ya en las manos de Cristo nadie nos puede apartar. La palabra es clara. No hay en nosotros ninguna oportunidad de alcanzar salvación. Solo es por gracia. Únicamente por gracia.